Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su noticiero. Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Emitiendo desde Bogotá, la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor. Cordial saludo a todas y todos los oyentes del territorio nacional. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Neporudí Noticias, el espacio informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Aquí compartimos la palabra que nace desde los territorios, la que camina con las comunidades y la que defiende la vida, la cultura y los derechos de los pueblos indígenas del país. En esta emisión del sábado 1 de noviembre les contaremos los avances de las mesas técnicas en las que Gobierno Mayor realiza su respectiva participación en temas de salud, educación y cultura. Esto es Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos, con respeto, verdad y territorio. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Neporudí Noticias. Yo soy Estefanía González Álvarez. Y Freddy Rodríguez Sánchez. Estos son los titulares que marcan la agenda en Neporudí Noticias. Avances en la CONCEPI y el fortalecimiento del sistema educativo indígena propio CEIP. Gobierno Mayor en la construcción del capítulo de pueblos indígenas del Plan Nacional de Cultura 2024-2038. Avances en salud mental e interculturalidad. Sentencia T082 del 2025. Flotilla amazónica Yacumama, camino hacia la COP30. Les contamos sobre la historia de lucha, esperanza y recuperación del territorio ancestral en el municipio de La Apartada, Córdoba. Participación de la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor en el 22º Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales. Titulares en Neporudí Noticias. En verano, sábado, Taichopopidaba, Uninia, Magnempelbi, Pediata. Noticias. Nama, Gobierno Mayorba, Dachira. Kana luchabu pediata inti harabutata mang pediata ne di noticia pane manda uninia. Durante esta semana, en el marco de los espacios de concertación con el Gobierno Nacional, se ha venido adelantando la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas de Colombia. En las mesas técnicas de trabajo, los dinamizadores, mayoras, sabedores y representantes de distintos pueblos se han reunido para aportar en la construcción de sus experiencias de más de 50 años de lucha y resistencia a una educación para la vida con identidad y desde el territorio. Hablamos con José Hildo Pete Vivas, secretario técnico de la CONCEPI. Nosotros planteamos 12 acuerdos. Entonces, hoy estamos haciendo un seguimiento porque estamos a puerta de finalizar este gobierno alternativo, gobierno de cambio, pero por temas institucionales, por temas de normas, por temas técnicas, no se ha podido avanzar mucho el tema de los acuerdos. Entonces, hoy estamos haciendo ese acuerdo, ese seguimiento, para ver el gobierno del cambio qué le ha cumplido al movimiento indígena, cuál es el cumplimiento del acuerdo. Y de esa manera, pues nosotros tener una perspectiva para el próximo año, que son nuevamente las coyunturas electorales. Si nos toca presentar otro plan de desarrollo, tenemos que ser mucho más aterrizados. Por otra parte, hablamos también con Alex Madroñero, quien coordina las políticas de los dinamizadores del sistema educativo indígena propio en el departamento del Cauca. En las palabras del coordinador, la educación propia no busca formar simples trabajadores del sistema, sino semillas de vida que defienden el territorio, el agua y la naturaleza desde su cosmovisión y sabiduría ancestral. El proceso educativo en el territorio cada día se vive fortaleciendo más, hay más pertenencia, más compromiso de los dinamizadores pedagógicos con las semillas de vida. La educación de nosotros es una educación para la vida y lo estamos entendiendo y nos estamos encaminando a eso.
La diversidad cultural del Cauca y de los pueblos indígenas del país exige que cada proceso educativo responda a su propio calendario cultural y espiritual. Por eso, una de las luchas más importantes dentro de la CONCEPI ha sido que el Ministerio de Educación reconozca estos calendarios propios. Tratamos de que la educación esté acorde, la educación propia esté acorde a los momentos de vida cultural y a los calendarios propios de cada pueblo. El Cauca, pues somos muy diversos en cuanto a los pueblos y debido a esto, pues no podemos imponer una sola palabra, una sola vivencia, un solo accionar, sino que partimos de las cosmovisiones de cada pueblo. Por eso cada pueblo tiene sus momentos de vida cultural, cada uno tiene sus calendarios propios, que ha sido una lucha que se viene dando para que el Ministerio de Educación nos avale esos calendarios, pero eso lo estamos solucionando ahorita con la norma CEID, porque esto es muy importante para nosotros y para todo Colombia, porque somos el único país en Sudamérica que tenemos un sistema diferente al convencional. En la mesa técnica también se abordan temas fundamentales como la política de relacionamiento y la norma CEIP, que busca dignificar el trabajo de los dinamizadores educativos y reconocer el valor de quienes han enseñado desde la sabiduría ancestral, incluso sin tener títulos universitarios. Estos momentos en la mesa técnica estamos tratando todos los temas laborales, estamos viendo lo que es el capítulo de política de relacionamiento de los dinamizadores del CEIP. Entonces, hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo en la organización y los aportes que hemos traído es, primero, contribuir a la definición de los 5 tipos de dinamizadores que están en la norma. Después las funciones de cada uno de los dinamizadores, los roles que cada uno cumple en el proceso educativo, porque el proceso educativo para nosotros es político, pedagógico y administrativo. En estas discusiones se resalta la importancia de no reducir la educación indígena a lo laboral o económico. El buen vivir del dinamizador debe partir del territorio, de la espiritualidad y del equilibrio con la naturaleza. ¿No? Nosotros tratamos de que no hablar de función, porque el función viene de funcionario y es una empresa y nosotros somos organizaciones. Entonces también tratar de posicionar esos conceptos. Por ejemplo, ahorita hablaban del perfil del dinamizador y eso es meramente institucional. Nosotros hablamos desde la identidad del dinamizador, de política de relacionamiento. Y en la política de relacionamiento no hay que verla como una opción simplemente laboral y de dinero, no. La política de relacionamiento tiene que estar enfocada en el buen vivir del dinamizador, el Wetwefin, el Suma Kansai, donde, claro, es importante el dinero y ese cuido por el tiempo que uno invierte en la organización, pero creo que el relacionamiento tiene que ir más allá, tiene que ir desde lo espiritual, desde lo territorial. Finalmente, el mensaje para el gobierno nacional es claro: los educadores indígenas no son trabajadores del sistema, sino caminantes del proceso y defensores de la vida que siembran conocimiento para las generaciones que vienen. Pero realmente lo que queremos con esto es que los mayoras que han venido trabajando en todos los procesos educativos, administrativos y políticos sean reconocidos, por así decirlo, económicamente. Por no tener un título, por no ser formados en una universidad, a veces no los valoramos y lo que buscamos aquí es eso, de que personas que han sabido leer la naturaleza, que saben leer el territorio, también tengan las mismas condiciones que un dinamizador que ha pasado por una institución educativa. Desde Nepurudí Noticias seguimos acompañando el caminar educativo de los pueblos indígenas que con su palabra y sabiduría siguen tejiendo futuro para el país. Los pueblos indígenas tienen la palabra, las noticias que marcan el rumbo del país y los territorios. Sintoniza Nepurudí Noticias, el noticiero de Gobierno Mayor, con información directa desde los resguardos y las regiones. Se viene construyendo mediante el mecanismo de consulta previa, libre e informada desde el 2023 el marco estratégico del capítulo de pueblos indígenas del Plan Nacional de Cultura 2024-2038 y ha contado con la participación de aproximadamente 2.500 personas de los pueblos y organizaciones indígenas. La consolidación de este título representa un hito histórico en las políticas culturales de Colombia. Por primera vez, los pueblos indígenas, junto con la institucionalidad cultural y las entidades territoriales,
armonizan una hoja de ruta compartida para los próximos 15 años, incorporando sus visiones, saberes y dinámicas propias. Importancia de lo que dice desde la Secretaría Técnica de MPC, como organizaciones, pues hacer como otra vez esa memoria de hacia dónde va esta propuesta, ¿sí? Una era que haciendo como esa memoria, pues si ustedes se dan cuenta, Cancillería, si leen bien la propuesta, aquí te está buscando es un intercambio. Durante la semana del 26 al 30 de octubre de 2025, se desarrolló en Bogotá una mesa técnica de concertación intersectorial convocada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en articulación con el Ministerio del Interior. Allí participaron representantes del Gobierno Nacional y delegados de las 7 organizaciones indígenas, entre ellas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, quienes tuvieron su respectiva participación en la concertación técnica de los acuerdos intersectoriales del capítulo indígena. Así es, Freddy, los principales objetivos de este encuentro fueron socializar, revisar, ajustar y concertar técnicamente los contenidos del documento que servirá de base para el capítulo de pueblos indígenas del Plan Nacional de Cultura. Asimismo, se avanzó en los acuerdos intersectoriales que fortalecerán el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores esenciales en la protección y promoción de la cultura viva del país. La esencia o el espíritu de esa propuesta es muy en el marco pues también cultural. Y aquí pues estamos buscando también, por ejemplo, el pueblo Agua es binacional, si no estoy mal. Y hay otros pueblos, y aquí estamos hablando también de esos espacios, ¿no? Nacionales e internacionales, pero es como por esa línea. También se acordó, Estefanía, la conformación de una comisión de redacción que continuará los ajustes finales del documento con el fin de presentarlo ante la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. Este será un paso clave hacia la protocolización y adopción oficial del capítulo mediante un acto administrativo que oriente su implementación en los niveles nacional y territorial. Entonces, de pronto es como hacer ese llamado a que la lectura también tenga una trascendencia en lo que busca incluso este capítulo indígena, ¿sí? Porque si nos vamos a centrar como en lo que se hace y se cumple, no, o sea, estamos por fuera de lo que convoca el espacio. Sin duda, este es un avance trascendental en la construcción de políticas públicas que reconocen el aporte cultural, espiritual y social de los pueblos indígenas al país. Desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, seguimos caminando la palabra y acompañando los procesos de concertación que fortalecen las culturas originarias, la identidad y la memoria de nuestros pueblos. Bawaria puru de mun puru riosu se chocó y univaria nambeda noticia ne puru di noticia. Cada semana, La actualidad, las voces y las historias de los pueblos indígenas que defienden la vida y la autonomía. Neporudí Noticias, la palabra que camina en el territorio. Hoy queremos contarles sobre la participación que tuvo Gobierno Mayor en la mesa técnica de la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, desarrollada esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante los días del 27 al 30 de octubre se llevó a cabo la continuación de la sesión ordinaria número 86 y el desarrollo de la sesión ordinaria número 87 de la Subcomisión de Salud. Uno de los aspectos relevantes tiene que ver con el tema de salud mental para los pueblos indígenas del país, relacionado con la sentencia T-082 de 2025, un fallo histórico que reconoce la importancia de la autonomía y la interculturalidad en procesos de atención en salud. Frente al tema como de la salud mental, se han presentado diversas sentencias, ¿no? En cuanto a este tema. Una de las más recientes es el 8 de abril, la sentencia T-082 de 2025. Nosotros nos hemos reunido desde Gobierno Mayor con la línea de salud mental del Ministerio de Salud y hemos también ratificado esa sentencia y pues uno de los precedentes más importantes en lo que va en la historia de nuestro país frente a este tema de nuestras comunidades.
desde Gobierno Mayor se ha venido participando activamente junto a la línea de salud mental del Ministerio de Salud en el marco de la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación, donde se han revisado los impactos y alcances de esta sentencia en los territorios indígenas. Esta decisión judicial surge como respuesta a una problemática profunda que afecta a varios territorios indígenas del país, especialmente en la Amazonía y en el Chocó, donde los índices de suicidio han aumentado preocupantemente. Los argumentos que nosotros mencionábamos era que trataban de imponer modelos occidentales en enfermedades propias y que por ende no iba a haber una solución, es decir, profesionales occidentales, soluciones occidentales tratando de solucionar enfermedades propias. La Corte, mediante esta sentencia que yo les menciono, ratifica mediante conceptos que utiliza desde la misma subcomisión de salud que efectivamente eso no se puede seguir dando. El pronunciamiento de la Corte Constitucional señala que no es posible imponer modelos occidentales para tratar enfermedades que tienen orígenes culturales y espirituales propios de los pueblos indígenas, pues esto afecta a su autonomía y su visión de salud integral. En su decisión, la Corte ordenó que se establezcan rutas interculturales de atención concertadas entre el Gobierno Nacional y las organizaciones indígenas, reconociendo que la salud de los pueblos debe entenderse desde su cosmovisión y espiritualidad y no únicamente desde el enfoque clínico. Que a través de modelos occidentales, tratando de solucionar enfermedades propias y de territorios propios, está afectando la autonomía indígena y la autonomía de los pueblos. Por ello, enmarcaba dentro de sus decisiones una concertación con la Subcomisión de Salud en el tema de que poder lograr un tema intercultural, unas rutas interculturales que puedan solucionar de manera propia lo que está sucediendo en los territorios indígenas. De esta manera, Gobierno Mayor continúa fortaleciendo su trabajo en la defensa de los derechos en salud de los pueblos indígenas, aportando desde la sabiduría ancestral y el diálogo intercultural para garantizar una atención digna y respetuosa con la diversidad de los territorios. Que la interculturalidad se tiene que dar porque ya se ha tratado durante lo largo de este lapso de historia y de tiempo que las soluciones occidentales dentro de nuestros territorios propios no han sido la solución. Por eso se debe el alto índice de suicidios que sigue creciendo. Y otro de los puntos es que los modelos de salud contemplan esas líneas, ¿no? Entonces, el ministerio decía que de esa parte tratar como de rescatar también por lo menos esa interculturalidad. La sentencia T-082 del 2025 representa, sin duda, un avance fundamental en el reconocimiento del derecho a la salud propia y la construcción de políticas públicas que incluyan la visión de los pueblos indígenas como parte esencial del Sistema Nacional de Salud. En el Tolima, la etnia Pijao, escuchamos la emisora de los pueblos indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Desde el Valle de las Lanzas, Ibagué, quien les habla, Rider Espinosa de la comunidad indígena Pijao, Quintín Lamir. Un abrazo ancestral para todos mis hermanos. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Cada semana, la voz viva de las comunidades. A esta hora, estás escuchando Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Mucha atención que más de 60 organizaciones indígenas y territoriales se han unido en una caravana fluvial que surca el gran río Amazonas, llevando un mensaje de esperanza y defensa de la vida hasta la COP30 a realizarse en Belén, Brasil, el próximo lunes 10 hasta el viernes 21 de noviembre del presente año. El nombre Yacumama, que en lengua quechua significa madre agua, representa el espíritu de esta movilización. Es un homenaje a las aguas que dan vida a los territorios y a los pueblos que han cuidado durante siglos.
La Flotilla Amazónica es una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil de pueblos indígenas y también la acompañan periodistas y narradores de muchos lugares de América Latina. Respaldamos y apoyamos esta iniciativa porque se están escuchando las realidades de las comunidades y hay una conexión importante por distintos ríos, distintos afluentes que en este momento están viviendo una grave situación de seguridad, de crisis climática, de contaminación, pero esta flotilla también trae sueños, trae esperanza y trae resistencia. El viaje inició el 16 de octubre de 2025 en la ciudad de Coca, Ecuador, y recorrerá más de 3.000 kilómetros pasando por Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Pero más que un recorrido físico, esta travesía es un acto simbólico de resistencia. La flotilla busca revertir la ruta de las exploraciones coloniales y reclamar la protección del Amazonas, corazón vital del planeta. Durante el viaje, las comunidades realizarán eventos culturales, diálogos y ceremonias espirituales, visibilizando los efectos de la crisis climática y el impacto de las industrias extractivas en sus territorios. Mi nombre es Sebastián Galvis y bueno, apoyo a la flotilla amazónica y a todas las personas que han confluido para que la flotilla esté en marcha por el río Amazonas, por el respeto y la dignidad de los pueblos indígenas de la Amazonía. Acompáñanos en una nueva emisión de Nepurudi Noticias. Nepurudi Noticias, comunicación con raíz y verdad. Bueno, y dentro de ese viaje que se realiza en la flotilla amazónica, participa Enos David Arias, quien es alumno activo de la Escuela de Formación en Herramientas Audiovisuales para las Comunidades Indígenas, y Enos nos envía su saludo y un reportaje de lo que se vive en este viaje maravilloso. Hola a todos, un saludo muy especial. Soy Enos Arias, el atanquero desde el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Gunahuindúa. Estamos en la flotilla amazónica. Aquí me encuentro con un joven que se va a presentar en estos momentos. ¿Cómo estás, mi hermano? Kausangichu, Alipuncha, Ñucashupinican Gandhi Grefa, Ashka Kushishungu Washamuni, Napu Marcamanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gandhi, te acabo de hablar en mi idioma ancestral quichua. Soy ecuatoriano, soy actor, director de cine y soy parte de la flotilla Yacuman. Excelente. Hemos estado varios días, ¿no? Cuéntanos desde dónde te uniste, qué papel cumples en esta flotilla amazónica. Bueno, yo me uní desde el Coca, Ecuador. Estamos hablando de aproximadamente más de 1.000 kilómetros desde este lugar donde nos encontramos en las tres fronteras, Perú, Colombia y Brasil. Han sido 9 días ya que estamos en la flotilla y yo me siento, la verdad, bastante agradecido con la vida, el destino de haberme sido parte de esta flotilla con un equipo muy diverso, muy talentoso, de defensores del territorio, y soy actualmente el encargado de cubrir el evento, de cubrir las historias, de documentar estas historias importantes de cada uno de los integrantes de la flotilla Yacuman. Excelente, bueno, ha tenido un gran impacto, ¿no? En las redes. Creo que el mensaje se está llevando a todas las personas, al mundo en general, del cuidado de la madre tierra. Pero, ¿cuál es el objetivo de la flotilla amazónica? El objetivo de la flotilla amazónica es juntar a todos los líderes que tienen un activismo importante en cada uno de los territorios y hacer una travesía por el Amazonas. Este recorrido donde en la cuenca amazónica del Amazonas, donde existen pueblos originarios y tienen problemáticas al igual que cada uno de nosotros en nuestros territorios. Entonces vamos recogiendo estas voces y amplificando las voces de estos pueblos para llegar a la COP30 con un mensaje claro, con propuestas claras. Y sobre todo que tenemos este mensaje de que no al extractivismo, no a la minería, para que se queden todos los recursos debajo de la tierra y que nos dejen en paz, que nos dejen vivir en armonía con la naturaleza, con nuestra identidad y que no se pierda eso tan valioso que tenemos. Excelente. Hasta ahora en este recorrido, bueno, creo que lo hablaste un poco, ¿qué necesidades han planteado las comunidades? Las necesidades más prioritarias han sido el monitoreo. O sea, las comunidades están organizando para vigilar
el territorio de amenazas frecuentes. Entonces, las comunidades nos han pedido que una ayuda para que podamos nosotros llegar a territorio y poder documentar lo que están haciendo, porque a veces hay historias muy potentes que no se cuentan. Entonces nosotros como comunicadores amazónicos, comunicadores del territorio, llegamos al territorio a palpar de cerca estas necesidades y poder a través de nuestras redes sociales, porque somos gente que tenemos bastante pegue en las redes sociales, tenemos una audiencia muy importante y a través de nuestras audiencias podemos llegar con este mensaje que está pasando en la Amazonía, que no se cuenta en los medios de comunicación. Entonces realmente es llevar estas historias reales, estas problemáticas para tener soluciones palpables. Se pueden como mencionar esos problemas, esa preocupación de las comunidades de la Amazonía y de los otros pueblos de América Latina. Claro que sí, totalmente. Hay comunidades, por ejemplo, yo vengo de una comunidad que está golpeada con la minería, legal e ilegal. Han contaminado, han matado ríos y tenemos comuneros, hermanos que están sufriendo de enfermedades a causa de la contaminación del mercurio en el río. Los peces ya no se pueden comer y hay una sola comunidad que está defendiendo su río. Entonces, la verdad que hay bastante conflicto interno entre las comunidades porque unos quieren la minería, otros no lo quieren. Entonces prácticamente hay una disputa que nos han hecho pelear entre nosotros, los mismos comuneros. Entonces, y la verdad que responsabilizamos a las autoridades también, que son quienes los encargados de generar fuentes de empleo sostenibles con la naturaleza y no lo están haciendo. Y en el trayecto nos hemos dado cuenta que también hay comunidades en la cuenca amazónica que están teniendo estas amenazas, la minería, el extractivismo en lo que es el petróleo. Entonces, ellos tienen las mismas problemáticas que nosotros en toda la cuenca, estamos siendo amenazados. Lo que nosotros hacemos ahora es llevar estas propuestas y contarlos hacia ellos cómo a nosotros no están funcionando las estrategias para defender nuestro territorio. Entonces, estamos absorbiendo y compartiendo conocimientos. Bueno, el propósito es llegar a la COP30, ¿no? Esta flotilla son más de 3.000 kilómetros, ya se está cumpliendo un poco, vamos en este punto ya bastante avanzado, pero ¿qué se viene para estar en la ciudad de Manaus, ¿no? ¿Cuál es como la programación, lo que se piensa hacer como flotilla amazónica ya directamente? Hoy estamos aquí en las tres fronteras, como te había mencionado. Hoy tenemos una agenda importantísima. Vamos a tener un encuentro entre todos los integrantes para poder conocernos mucho más, planificar, hacer una hoja de ruta entre todos. Y vamos a visitar también una comunidad ticuna aquí cerquita en Brasil. Y vamos a conocer su lucha, vamos a compartir un espacio intercultural. Y después se viene este viaje hasta Manaus, que son 4 días, vamos a estar en un bote, vamos a dormir en carpas, en hamacas, y en estos 4 días tenemos un equipo de producción importantísimo que lleva internet en la flota, entonces vamos a estar haciendo un podcast contando las historias desde el barco. Entonces, para poder seguir amplificando nuestras voces y conociendo a cada uno de los integrantes, las experiencias, sus sueños y cómo vamos listos ya hasta la COP30, que nos espera un largo viaje, pero fructífero. Claro, así es. Bueno, este es un recorrido histórico, la verdad, a todos los oyentes, pero bueno, por último, ¿qué mensaje de esperanza llevan para el mundo frente al cuidado de la madre tierra? Llevamos un mensaje de que todo es posible si trabajamos juntos. El individualismo, el egoísmo, por un discurso capitalista neoliberal que ha hecho que los pueblos amazónicos estén divididos, llevamos un mensaje de paz, de trabajar en minga, como nosotros decimos, que es trabajar en conjunto, para poder salvar lo que queda de nuestra Amazonía, porque vamos a llegar a un punto de no retorno y ahí sí vamos a ver las consecuencias reales, porque ya estamos sintiendo el cambio climático. Entonces, nuestra propuesta es que nos unamos todos los pueblos originarios para hacer una sola fuerza y combatir este mal que es el extractivismo y los gobiernos de turno que siempre nos amenazan, nos golpean, y creo que la unión hace la fuerza, aunque es una frase muy trillada, pero es la realidad.
Así es, bueno, aquí escucharon el mensaje. Seguimos en esta flotilla amazónica Yacumama. El mensaje final es ese, ¿no? Si la madre nos cuida, ¿por qué no la cuidamos a ella? Muchas gracias, mi hermano. Nos vemos, Ashka Pagracho. La flotilla amazónica Yacumama nos recuerda que la defensa del territorio no se hace solo con palabras, sino con acciones, con unión y con el poder de las comunidades que navegan por la vida. Desde Nepurudí Noticias acompañamos este viaje de esperanza y reafirmamos nuestro compromiso por visibilizar las voces que defienden el agua, la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas. A esta hora estás escuchando Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. En el recorrido realizado en el departamento de Córdoba con las escuelas de formación en herramientas audiovisuales para las comunidades indígenas, visitamos el Cabildo Indígena de Muchajagua y el resguardo indígena Las Delicias. En ese trasegar también tuvimos el gusto de visitar y conocer a la mayora Jemima Isabel Chica Herrera, gobernadora del Cabildo Indígena Zenú, Tierra Santa, del municipio de La Apartada, quien nos contó del proceso de reconstrucción cultural y de soberanía alimentaria que vienen liderando en este territorio. Bueno, estamos actualmente en un territorio de 984 hectáreas, donde tienen montañas, humedales, ojos de agua viva, arroyos, quebradas. Estamos actualmente, hace 8 meses tomamos tenencia de esta tierra que ancestralmente pertenecía a las comunidades indígenas. Por aquí pasó y caminó nuestro indio Yape. Y hoy las familias, al ver de que esto estaba en manos del Estado, porque está en manos de la SAE, en extinción de dominio. El territorio de más de 900 hectáreas había estado en manos del Estado, pero hoy vuelve a ser espacio de vida para 142 familias zenú que cultivan colectivamente arroz, maíz, yuca, plátano y patilla. Nosotros estamos recuperando esta tierra ancestralmente, estamos tratando de organizar para tener nuestra soberanía alimentaria aquí, ya que el indio sin tierra no es indio, porque esto siempre nos hace falta, es nuestra naturaleza. Aquí tenemos sitios sagrados, aquí armonizamos, aquí aprendemos y aquí están nuestras nuevas generaciones. La comunidad cuenta con un gobierno indígena fortalecido, en el que las mujeres ocupan cargos de liderazgo, demostrando que el matriarcado zenú sigue vivo y guiando los procesos comunitarios. Además de la recuperación del territorio, el Cabildo Tierra Santa impulsa la educación propia, enseñando a los niños desde la siembra, el conteo de cosechas y los saberes tradicionales. Ahora el 1 de noviembre se echa el maíz. Ahora estamos trabajando con el arroz y por ahí hay como 3 hectáreas de patilla que también que la recogemos también, patilla. Por ahí en 20 días tenemos recolección. Ahí hay 15 familias, por cada hectárea hay 15 familias sembrando y tenemos 3 hectáreas de patilla porque todo se hace colectivamente, así tenemos con el arroz, con el maíz. Y ahora a principio se acaba esta cosecha y en noviembre debemos de nuevo sembrar el maíz. Bueno, yo los veo políticamente organizados. Tienen ustedes una guardia, unos coordinadores de políticas. Sí, bueno, nunca podemos decir porque nosotros como autoridades no lo hacemos solo. Aquí tenemos un equipo de trabajo que nos acompaña. Cada quien cumple sus funciones. Así como en la rama ejecutiva, nosotros también tenemos, entonces tenemos gobernadora, secretaria general, secretaria auxiliar, guardia. De ahí sigue la fiscal, fiscal 1, fiscal 2 y fiscal 3. Tenemos 3 fiscales acá. Entonces por fiscal no es. Y si se da cuenta, todas son mujeres, la mayoría de nuestra junta directiva. Es un matriarcado el que tienen ustedes acá. ¿Dónde están los hombres? Los hombres sí están, pero donde estamos nosotras, aunque no es fácil porque las mujeres tendemos más a que nosotras somos muy competitivas. Y a veces eso nos ayuda para quedar bien en lo que nos corresponde. En lo cultural, la comunidad también celebra sus logros. Recientemente, su reina fue elegida ganadora del concurso municipal de comparsas, otorgando visibilidad y reconocimiento al pueblo zenú. Hicimos un trabajo muy bonito, todos elegimos la reina
buscamos quién fuera nuestra reina y todo lo hicimos ancestralmente, lo que nos representa a nosotros, que es nuestro sol. Entonces, para nosotros el sol es vida y el amarillo para nosotros es muy, muy importante, porque los zenúes antes se bañaban con oro y nosotros vemos ahí el amarillo como que nos representa ese dorado. Fue colocarnos de acuerdo, fue ahí sacar una comparsa, que eso no pensábamos que íbamos a tener tantas invitaciones de la comparsa como la que hemos tenido. Eh, Nuestra reina la invitan por primera vez y nosotros de 24 barrios que tiene el municipio de La Apartada, se lo ganó nuestro cabildo, nuestra comunidad. Desde Tierra Santa, los zenúes continúan su camino hacia el reconocimiento oficial como resguardo indígena, con el sueño de asegurar la tierra para sus futuras generaciones. Una historia de resistencia, unión y esperanza desde el corazón del pueblo zenú. Baoria puru de mun puru riosu se chocó y univaria nambedea noticia nepurudi noticia. Desde el pasado 27 hasta el 30 de octubre, Bogotá fue escenario de uno de los eventos más importantes del país en torno a la memoria y la cultura audiovisual. Se trata del 22º Encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales del Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano 2025. Un espacio donde investigadores, archivistas, creadores y comunicadores se reunieron para reflexionar sobre la preservación de la memoria audiovisual de nuestra nación. Freddy, el evento se llevó a cabo en el Auditorio Fundadores y el Teatro México de la Universidad Central y contó con la participación activa de la Comisión de Comunicaciones de Gobierno Mayor, representando la voz, la imagen y la memoria de los pueblos indígenas de Colombia. Durante este encuentro, el componente de Patrimonio Audiovisual Colombiano, capítulo Pueblos Indígenas, fue uno de los ejes más significativos. Escuchemos, aparte de la presentación de la coordinadora del proyecto, Luz Karime Vélez Espitia, por parte de Gobierno Mayor. En tema de registro de algo tangible, no tenemos mucho como a comparación de las otras organizaciones, que es algo que es una recopilación que al momento no se tiene a gran escala de manera central de Gobierno Mayor. Entonces, en este 2022 encontramos unos procesos relacionados a memoria viva, el patrimonio cultural, las herramientas, modelos de formatos para recopilar información como localización, inventario, catalogación. Además de esto, unos soportes de almacenamiento, unas condiciones generales de los espacios para conservar unidades de almacenamiento y concertación de compromisos para que desde la identificación, desde los territorios, se avance en una búsqueda de material que identifique a los pueblos. Una política pública que busca preservar, salvaguardar y gestionar la memoria audiovisual indígena, reconociendo el valor cultural, histórico y espiritual de las producciones propias de las comunidades. Desde Gobierno Mayor, la Comisión de Comunicaciones destacó la importancia de fortalecer el inventario de obras propias y apropiadas de los pueblos indígenas, asegurando su conservación y acceso adecuado para las futuras generaciones. El encuentro, Freddy, en el que tuve la fortuna de participar, también fue un espacio de intercambio entre investigadores, académicos y agentes del sector audiovisual, quienes coincidieron en que el cine y la imagen son ventanas vivas de la memoria y la identidad nacional. Las jornadas incluyeron muestras de memoria audiovisual restaurada, exposiciones magistrales, conversatorios y homenajes a la historia de la cinematografía, recordando que cada imagen es un testimonio que ayuda a construir sociedad. Bueno, parte de lo que encontramos en nuestra oficina de archivos a nivel central de Gobierno Mayor, que estamos ubicados en el edificio 17H, fueron que encontramos 5 discos duros con lo siguiente. 2 de esos discos tienen gestión de comisión del 2024, del semillero del resguardo Balcar, del disco 1, el disco 2. Información histórica de los años 2021, 2022 y 2023. Una producción audiovisual y un disco duro de Cabildos en Contexto de Ciudad. Además de esto, una USB
que contiene los capítulos finales de las series Buen Vivir y Voces y Territorio. Documentales que hacen parte de las diferentes líneas de acción de trabajo de Gobierno Mayor, el cual las encuentran en las plataformas. Con su participación, las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, reafirman su compromiso con la comunicación propia y la preservación de la memoria audiovisual indígena como parte esencial del patrimonio cultural de la nación. Porque cada imagen, cada voz y cada historia registrada desde los territorios también es una semilla para mantener viva la palabra ancestral. Desde Nepurudí Noticias celebramos este paso fundamental hacia la consolidación de una política pública que reconoce la mirada indígena como parte esencial del patrimonio audiovisual colombiano. Nepurudí Noticias, la voz del territorio, la fuerza de la palabra. Así llegamos al final de esta emisión de Nepurudí Noticias, el espacio informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, donde la palabra de los pueblos sigue caminando en el territorio. Hoy compartimos con ustedes temas que reflejan el compromiso de nuestras comunidades, como lo es la participación en la Subcomisión de Salud, los avances en la política educativa desde la CONCEPI, la construcción del capítulo de pueblos indígenas del Plan Nacional de Cultura y la fuerza de la recuperación territorial y cultural del pueblo zenú. Agradecemos a cada uno de los comunicadores y comunicadoras indígenas que, con su palabra, su cámara y su micrófono, hacen posible que las historias de nuestros pueblos se escuchen en todo el país. Recordemos que la comunicación propia es una herramienta de lucha, de identidad y de vida. Desde cada territorio seguimos tejiendo voces, saberes y esperanzas. Les invitamos a seguir conectados con nuestra próxima emisión, donde continuaremos informando sobre los procesos, acuerdos y acciones que fortalecen el caminar de los pueblos indígenas de Colombia. Porque comunicar desde el territorio es sembrar palabra para el futuro. Esto fue Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos, con verdad, respeto y territorio. Historias, denuncias, avances y la palabra viva de los mayores y las mayoras. Este sábado, infórmate con quienes cuidan la vida. Nepurudí Noticias, la voz del territorio, la fuerza de la palabra.